Oncóloga médica. Yo radico en la ciudad de Mexicali y el día de hoy los voy a estar acompañando eh, en la presentación de la doctora Mirna. Hoy es nuestra cuarta sesión. Vamos a revisar el tema de epigenética y oncología. Nuestra ponente es egresada de la licenciatura de medicina en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Posteriormente realizó la especialidad de Medicina Interna y Hematología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Posteriormente hizo oncología en dos universidades, en dos hospitales en Alemania, y en la UNAM se doctoró realizó el doctorado en Ciencias Biomédicas. Actualmente ella labora en el Hospital Ángeles del Pedregal. Se desarrolla como docente en el doctorado en Ciencias Biomédicas y en la maestría en Ciencias Biomédicas, en Ciencias Médicas de la UNAM. Especialmente imparte los cursos de bases moleculares de tratamiento antineoplásico dirigido y de temas selectos de hemato-oncología. La doctora es la doctora Mirna Candelaria Hernández, que nos va a impartir el tema el día de hoy de epigenética y oncología. Adelante, doctora. Muchas gracias por su presentación, doctora. Gracias a ustedes por estar presentes en esta quinta y última sesión de este módulo. Les recuerdo que la doctora Castruita les mandará un código QR para que ustedes puedan accesar a través de ese código a un pequeño examen muy sencillo, pero el examen es requisito para que puedan tener los créditos por parte de la recertificación del Consejo de Oncología. Y bueno, vamos a empezar. Esta es la agenda para el día de hoy, una pequeña introducción, hablar qué es la metilación del DNA, metilación y desmetilación de histonas, otros cambios post-transduccionales de histonas y alteraciones epigenéticas en cáncer. Y a manera de introducción empezaremos por la definición. ¿Qué es la epigenética? Suena fácil decir que son cambios heredables de la expresión génica que no alteran la secuencia del DNA, pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Algunos lo llaman como una reprogramación sin mutaciones, y yo quisiera que intentaran leer un poquito este poema. Está un poco complicado y si se los pongo con la puntuación correcta, vamos a ver que es muy fácil de leer. Verdes jardinillos, claras plazoletas, etcétera. Este es un poema de Antonio Machado, donde si yo cambio la puntuación, pues me queda algo que va a ser totalmente ilegible. Algo así más o menos es para tratar de explicarme el concepto de epigenética. Yo no cambio la secuencia del DNA, las letras o las bases son las mismas, pero la forma de expresarlo es diferente porque puede haber silenciamientos, potenciadores, etcétera. Y bueno, tradicionalmente nos han dicho que en un genoma está todo contenido en el ADN, toda la información almacenada. Esto está organizado en la cromatina, en su unidad funcional, que son los
nucleosomas y que dependiendo de lo que se exprese, lo que se muestre, a partir de una célula totipotencial yo voy a tener diferentes tipos de células. Y esto está un poquito más claro en este ejemplo, donde sabemos que cuando se da una fertilización y la blástula, pues se va a tener ya toda la información genética sin sin ningún cambio y que a partir de una célula que tiene toda esta información genética, dependiendo de la regulación de factores de transcripción, se pasa a una etapa embrionaria donde se va haciendo una diferenciación órgano y tejido específica hasta culminar en un nuevo ser humano que esta personita va a tener la misma información genética en la piel, en el hígado, en la neurona o a manera de ejemplo, en una célula totipotencial hematopoyética tenemos diferentes subpoblaciones a partir de esta célula, regulando la expresión de diferentes genes, ¿ok? Y de ahí que nosotros empecemos con mencionar cuáles son los 6 hallmarks o las 6 bases desde el punto de vista epigenético en cáncer. Existe una hipermetilación en puntos específicos del DNA en estas secuencias promotoras que nos van a llevar a un silenciamiento. Pero también va a existir una hipometilación a nivel global. Entonces, ¿cómo es que hay regiones hipermetiladas y regiones hipometiladas? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto nos va a llevar también a modificaciones a nivel de las histonas. Estas modificaciones a nivel de las histonas, estas modificaciones post-transduccionales, nos van a permitir adquirir cambios tridimensionales y en la estructura de la cromatina, que va a hacer que esto tenga una naturaleza flexible y esto además va a tener un cambio bidireccional hacia la regulación epigenética y cambios genéticos. Nuevamente tenemos aquí nuestro DNA con histonas formando esta unidad funcional que es el nucleosoma. Y vamos a empezar por el primer cambio o el descrito inicialmente a nivel desde el punto de vista de regulación epigenética, que es la metilación del DNA. Tenemos aquí nuestro nucleosoma con nuestro octámero de histonas y las 146 bases del DNA y podemos ver que hay enzimas que van a meter o van a introducir un grupo metilo justamente en la posición 5 de la citosina para formar la 5-metilcitosina. Y esta 5-metilcitosina va a producirse a través de diferentes enzimas que van a metilar al DNA, como la DNMT1, 3A y 3B, con funciones específicas. Sí, nosotros tenemos aquí una duplicación del DNA y esto va a haber una metilación de novo, pero también una metilación de mantenimiento cuando esta hebra que ya se encuentra separada va a duplicarse, se tiene que haber una metilación de mantenimiento. La metilación de novo va a estar dado por las DNMT3A y B, la de mantenimiento por la tipo 1 principalmente. Nuevamente lo vemos aquí de manera esquemática. Esta metilación se va a dar en la región promotora. Esto es un esquema donde trata de ejemplificar la región promotora de un gen y es en estas islas donde tenemos una citosina adyacente a una guanina, que son islas CPG, que pueden ser metiladas. Estas metilaciones van a tener diferentes implicaciones. Por ejemplo, a nivel de la formación hematopoyética, la DNMT1, que les decía es la de mantenimiento, va a hacer que esta célula hematopoyética pierda su capacidad de autorrenovación y va a aumentar la forma cíclica de estas células hematopoyéticas. Por otra parte, la metilación de nuevo que está dado por la DNMT3A, pues va a afectar y va a favorecer problemas a nivel inclusive desde el crecimiento, ya que es la inicial. Y bueno, ¿cuál es la diferencia que puede haber entre esta metilación de ADN en una célula normal, aquí en la parte superior, y una célula con cáncer? En una célula normal, nosotros vamos a ver
y esto es una nomenclatura internacional, las islas CPG que no están metiladas, siempre se van a ver así como estas bolitas que están sin relleno y las metiladas tienen este relleno. Al metilarse esto en la región promotora, lo que va a favorecer es la activación de algunos elementos repetitivos y la activación transcripcional. Sin embargo, cuando existe una célula con cáncer, esto va a favorecer una inestabilidad genómica y va a favorecer el desarrollo de neoplasias. Esta metilación, bueno, vimos que ya se da de forma activa a través de las DNA metiltransferasas, pero también este DNA puede llegar a desmetilarse. Antes se pensaba que era de forma pasiva, hoy se sabe que no, que esta desmetilación requiere de enzimas que están incluidas sobre todo en este ciclo que es el ciclo de Krebs. Y aquí tenemos las fórmulas de las sustancias que están participando de los compuestos dentro del ciclo de Krebs y en particular me voy a referir a esta parte. El paso de 2,3-isocitrato hacia alfa-cetoglutarato está catalizado por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Y esta enzima isocitrato deshidrogenasa va a tomar como cofactor el NAD oxidado para producir NAD reducido. Y esto, bueno, pues ya como que es muy molecular y qué cosa. ¿Por qué es importante? Porque para que estas enzimas actúen, se requiere también de un complejo que son las enzimas TET2. La familia TET1, 2 y 3 va a utilizar o son las que van a favorecer el paso de estas 5 metilcitosina, como vemos aquí, por las enzimas TET a 5 hidroximetilcitosina y posteriormente va a terminar siendo ya totalmente desmetilada. Sin embargo, en el ciclo de Krebs, la enzima isocitrato deshidrogenasa subtipos 1 y 2 no se encuentra mutada y eso permite que de isocitrato se obtenga alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato es el cofactor de TET2 para que la metilcitosina se convierta en 5-hidroximetilcitosina y finalmente termine siendo nuevamente desmetilada. Sin embargo, cuando existen mutaciones en isocitrato deshidrogenasa, en lugar de alfa-cetoglutarato, se va a producir 2-hidroxiglutarato y el 2-hidroxiglutarato es un metabolito que per se es oncogénico, pero además no permite que actúe la TET2. Por lo tanto, estas citocinas se van a quedar metiladas y silenciando la región promotora de estos genes. Si nosotros avanzamos al siguiente mecanismo, esta es una caricatura que pretende mostrar la estructura de un nucleosoma, como le veíamos hace rato, con su octámero de histonas y las 146 pares de bases del DNA, existen diferentes modificaciones posttransduccionales en histonas: metilación, acetilación, fosforilación, ubiquitinación, sumulación, etcétera. Pero dentro de las más importantes está justamente la acetilación de histonas. Y la acetilación de histonas se da por un grupo de enzimas que se llaman histón acetiltransferasas, cuya función va a ser añadir grupos acetilo en estas colitas de lisina sobre todo, y eso va a permitir que la cromatina se descompacte, se abra y pueda ser leída, permitiendo el desarrollo de la eucromatina. Cuando estos grupos acetilos son retirados, esto se hace a través de un grupo de enzimas que son las desacetilasas de histonas y esta es compactada hacia una heterocromatina. Vamos a verlo un poquito de manera más gráfica. Tenemos aquí una heterocromatina, ¿no? Con todos los nucleosomas pegados unos a otros. Cuando llegan las histón acetiltransferasas, van, como señalaba, a acetilar y a producir estos cambios en las colas de lisina, en los residuos de lisina, y eso va a permitir que se neutralice la carga de las histonas, que es una carga positiva, con la carga del DNA, que es una carga negativa, y eso va a permitir que se rompan estas interacciones electrostáticas, se abra la heterocromatina produciendo una eucromatina y de esta forma se van a unir diferentes factores de transcripción que van a permitir la unión y el inicio de la lectura de ese gen. Para desacetilarlas,
se requiere de este grupo de enzimas que son las desacetilasas de histonas, y dentro de estas existen 4 grandes familias. La clase 3, que se llaman sirtuinas, las clase 1, 2A, 2B y clase 4 se conocen como HDAC, las desacetilasas de histonas. Y bueno, su función está descrita en diferentes papeles fisiológicos y también en papeles malignos, como vamos a ver, por ejemplo, dentro de lo que es la hematopoiesis, tenemos aquí una célula hematopoyética que nos va a dar diferentes células maduras, como pueden ser células B, células T, diferentes diferenciación de diferentes leucocitos hacia monocitos, basófilos, y esto está dado por la interacción justamente de las desacetilasas de histonas que van a interactuar con algunos factores de transcripción. Nuevamente vemos aquí cómo esto de forma patológica en las leucemias agudas como las leucemias T, las leucemias B o neoplasias mieloproliferativas o leucemia mieloide aguda interfieren y existen alteraciones a nivel de la maduración de estas histonas. Por ejemplo, nosotros veíamos cómo para producirse una célula T, pues actúan principalmente las desacetilasas de histonas 1, 2, 3, 5, 6 y 9, y como una leucemia de células T actúa sobre todo una desacetilasa de histona tipo 7, que no actúa en la fisiología y en la evolución normal de la hematopoiesis. Existen otras modificaciones a nivel de histonas, como son las metilasas de histonas, y estas van a actuar sobre todo a nivel de residuos de arginina, que las puedan producir mono o dimetiladas, pueden ser simétricas o asimétricas, a nivel de residuos de lisinas, mono o trimetiladas, y esto va a producir diferentes marcas permisivas o represivas. Aquí tenemos esto que es a manera muy, muy resumida de lo que se llama un código de histonas, donde dependiendo del cambio que se dé, por ejemplo, esta es la lisina 4 de la histona 3, puede estar mono, di o trimetilada. Y dependiendo del tipo de cambio que sea, como es aquí metilación, pero qué tan metilada o no, por ejemplo, la monometilación puede no tener tanto efecto, la trimetilación favorece la expresión. Pero, por ejemplo, el mismo cambio que es metilación en la lisina 9 de la histona 3 va a inhibir la expresión, lo mismo que la metilación de la lisina 27 de la histona 3, que va a producir silenciamiento. ¿Y esto de qué depende? Que sean señales positivas o negativas hacia la expresión, pues justamente de los cambios tridimensionales que se van a dar con estas metilaciones, con estos cambios post-transduccionales a nivel de la cromatina. Y recordar que existe un complejo inhibitorio que es importante, que son las proteínas del grupo Polycomb, que en realidad son proteínas con una función represiva, y dentro de estos el complejo Polycomb tiene 2 subunidades, PRC1, PRC2, y algo que es muy importante es el enhancer de Ceste, que es justamente la parte funcional o la parte catalítica de la subunidad PRC2 del complejo Polycomb. Esta, como decíamos, el enhancer de Ceste es la subunidad catalítica del complejo Polycomb, y va a tener diferentes compuestos que, como vemos aquí, este enhancer de Ceste, pues a través de estos compuestos es justamente que va a dar esta inhibición del AD, de la expresión génica. Bueno, a nivel de la lisina 27 de la histona 3, esto lo señalo de manera particular porque es un regulador muy importante, que en realidad es un regulador negativo en cuanto a expresión, es un regulador que tiende a producir un silenciamiento. Este se localiza en el cromosoma 7, y existen algunas mutaciones. A manera de ejemplo, tenemos la Y614I, que se encuentra hasta en el 30% de los linfomas difusos, en menor proporción en linfomas foliculares, y esto tiene que ver con migración, transformación celular e inestabilidad genómica.
Y esta desmetilación se da a través de diferentes enzimas como son las de la familia de Jumonji. Algunos tumores mutantes también tienen alteraciones a nivel de estas enzimas y estas mutaciones de esta familia Jumonji se encuentran también en algunas mutaciones y en asociación con otras como son las mutaciones de isocitrato deshidrogenasa tipos 1 y 2. ¿Y cuál es la aplicación de todo esto en cáncer? Porque pues verlo desde el punto de vista únicamente como parte de la biología celular es interesante, pero ¿cuál es su uso? ¿Qué es lo que se ha visto en cáncer? Y bueno, estos cambios epigenéticos pueden producir disregulación metabólica. Por ejemplo, existe 2-hidroxiglutarato que ya les comentaba con las mutaciones en isocitrato deshidrogenasa que se convierte en un oncometabolito. Puede producir alteraciones e inflamación a nivel de sistema inmunológico. Existen, por ejemplo, alteraciones a nivel de procesamiento de la presentación de TA, CD40. Pueden favorecer evadir algunos factores supresores como TP53, PH56, nucleofosmina. Tienen también una regulación a nivel de la proliferación y diferenciación, por ejemplo, FLT3, KIT y RAS activado pueden producir estas alteraciones, van a favorecer inestabilidad genómica y mutaciones a nivel del splicing, como pueden ser mutaciones a nivel de CF3B1, las propias mutaciones a nivel de TET2, y vamos a ver en las siguientes por ejemplo, a nivel de cáncer de tumores sólidos, el gen de von Hippel-Lindau sabemos que puede encontrarse silenciado por metilación en pacientes con cáncer renal. BRCA1 también puede encontrarse silenciado por metilación del DNA en pacientes portadoras de cáncer de mama. MGMT también puede encontrarse metilado y tiene un factor pronóstico en respuesta en pacientes con glioblastoma. Se ha estudiado un poco más estos cambios epigenéticos a nivel de diferentes neoplasias hematológicas. Por ejemplo, las mutaciones en DNMT3A se encuentran presentes en diferente proporción, 4 a 22% en leucemia mieloblástica, 8% en mielodisplásicos, de un 7 a 15% en neoplasias mieloproliferativas, de un 13 a 48% en linfoma no Hodgkin, y esta enzima, recordemos que se encarga de la metilación de nuevo del DNA. Y estas mutaciones van a producir proteínas truncas o bien disfuncionales cuando ocurren en un solo aminoácido, pero también pueden favorecer y dar un pronóstico adverso, por ejemplo, en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Este es un trabajo interesante que se hizo en 38 niños con leucemia aguda linfoblástica más 20 controles. Estos son niños sanos de la misma edad, en los cuales se trató de evaluar cuál era el metiloma, el perfil mutacional, más bien de metilación del DNA. Este DNA se tiene que manejar con diferentes reacciones en bisulfito para poder separar el metilado del no metilado. Y después de todo este análisis, ellos encontraron de forma importante estos tres genes. IRF8 presente en 8%, TAL1 en un 30% y MELS15 en 15% de los casos. Y nosotros vamos a ver aquí en estas gráficas cómo encontraron cambios en la metilación en las células de los pacientes con leucemia y la segunda barra corresponde a los pacientes o a la población sana, a los controles. Mutilación a nivel de Hox a 15, ¿no? Por ejemplo, a nivel de TAL1, donde prácticamente en la población sana no se encontró metilación de DNA. Y esto correlaciona con los niveles de expresión. Aquí, este gen que está altamente metilado en la población con leucemia, su nivel de expresión es bajo, porque recordemos que la metilación del DNA nos produce un silenciamiento de la expresión génica. De tal forma también que los niveles de metilación de tal uno en función de la edad no fueron tan diferentes, pero sí, por ejemplo, se encontró
una correlación en los niveles de metilación de tal en aquellos pacientes que no tenían recaída con aquellos que sí tenían recaída, o también en aquellos que correspondían a leucemias de riesgo intermedio con riesgo alto, o también en aquellos dependiendo de la cuenta leucocitaria. Y en este otro estudio, ellos evaluaron las diferencias en los patrones de metilación del DNA en neoplasias linfoblásticas de células T. Estas son de células T, estas son leucemias, linfomas, adultos y pediátricos y el número de casos incluidos. Estas son las características demográficas y vemos cómo en este mapa de calor, vemos cómo hacia la parte roja está la región más metilada y cómo diferentes poblaciones van a tener un patrón de metilación completamente diferente. A manera de ejemplo, vamos a ver aquí las leucemias de tipo T pediátricas y la de población adulto. Son dos poblaciones completamente diferentes aunque fenotípicamente pareciera ser la misma enfermedad. Lo mismo si estamos analizando dentro de una población con leucemia, por ejemplo, leucemia de células T o leucemia, linfoma de células T o médula ósea o ganglio, vemos cómo el patrón de metilación es completamente diferente dependiendo de una aparente enfermedad fenotípicamente igual o dependiendo del órgano que se esté analizando en cada una de las de una enfermedad. Y este panorama epigenético, pues también va a correlacionar, encontraron con algunos subtipos genéticos. Por ejemplo, desde el punto de vista de subtipos genéticos, ellos encontraron estos cuatro subtipos, los que tenían EBT, RUNX, los hiperdiploides y los DIC que tenían una translocación 920. Y esto se asocia con hipermetilación o hipometilación, como veíamos previamente. Tenemos aquí en estos diagramas el patrón de las cuatro entidades descritas desde el punto de vista genético y epigenético, hablando de una aparentemente entidad como leucemia aguda linfoblástica. Nuevamente tenemos aquí el mapa de calor. Hacia el lado rojo son los que están más metilados, hacia colores azules aquellos que están hipometilados. Y vemos cómo dependiendo del tipo de enfermedad que nosotros estamos hablando, por ejemplo aquí leucemia aguda linfoblástica T, pues tenemos todos estos genes hipermetilados que contrastan con otras entidades, como puede ser, aquí vemos esta otra entidad, ¿no? Y los diferentes tipos de padecimientos linfoproliferativos, pues van a tener un panorama de metilación diferente. ¿Y cuáles son las regulaciones que puede haber a nivel de la familia de TET en los reguladores epigenéticos, tanto en neoplasias linfoides como mieloides? Bueno, vemos aquí que las mutaciones de TET2 se encuentran presentes hasta en un 23% en pacientes con leucemia aguda mieloblástica, de un 20 a 25% en pacientes con síndrome mielodisplásico y en neoplasias mieloproliferativas en menor proporción. Nuevamente, mutaciones en isocitrato deshidrogenasa tipos 1 y 2 son mucho más frecuentes en leucemia mieloblástica aguda en general, 5 a 30%, ya cuando empezamos a ver cuáles son las mutaciones específicas de la IDH1 en un 10 a 16% en LAM y de IDH2 en un 10 a 19%. Recordar que lo que estas mutaciones van a producir son unos oncometabolitos que justamente van a impedir la acción de las enzimas del grupo TET. Y estos escritores epigenéticos que nos van a añadir grupos, pues así se llaman, nos van a colocar marcas, pero también va a haber un grupo de enzimas que van a remover estas marcas que se llaman borradores epigenéticos. Aquí tenemos a manera de ejemplo, por ejemplo, IDH1, IDH2, inhibidores de estas enzimas, de estas mutaciones, pues se hicieron estudios clínicos y hoy en día forman parte ya
del tratamiento que podría considerarse inclusive estándar de esta entidad. ¿Cuáles son las expectativas de respuesta, por ejemplo, en los pacientes que están tratados con hipometilantes, los agentes del DNA que metilan, perdón, las enzimas que metilan el DNA como la DNMT1, 3A, 3B, hoy en día tienen ya fármacos dirigidos contra su función, como es, por ejemplo, la azacitidina o la decitabina. Vemos en esta gráfica del lado izquierdo el efecto de azacitidina que incrementa la supervivencia en pacientes con LAM y también de citabina en pacientes que no son candidatos a recibir quimioterapia intensiva y que reciben tratamiento con estos agentes desmetilantes o hipometilantes. Estos han sido combinados también, no solamente con azacitidina, sino como veíamos en la segunda clase con venetoclax, que es un inhibidor de BCL2. Vemos aquí las tasas de respuesta completa en el estudio fase 1B cuando este se administró de nuevo, y aquí lo tenemos cuando se administró en enfermedad en recaída o refractaria. Si bien baja la tasa de respuesta global, pues aún así tenemos una buena respuesta, sobre todo en este grupo de pacientes en los que se usa, que es un grupo de pacientes frágiles que no son candidatos a recibir quimioterapia intensiva. Nuevamente tenemos aquí azacitidina con venetoclax, donde vemos que la tasa de respuesta global es hasta del 80%, siendo de estos una parte importante la proporción de pacientes que tienen respuestas parciales o completas inclusive y que dejan de tener independencia transfusional. Bueno, entonces tenemos aquí que existen mutaciones a nivel de IDH1, IDH2, que estos pueden coexistir con otras mutaciones driver a nivel de leucemia aguda mieloblástica y que esto tiene que ver con la posibilidad de dar un tratamiento específico en estas entidades. ¿Qué se ha utilizado contra estas mutaciones de IDH1 y IDH2 en la leucemia aguda mieloblástica? Bueno, las mutaciones señalábamos que son alrededor del 20%, aunque existen unas zonas que se llaman hotspots donde se encuentran con mayor frecuencia estas mutaciones y la tasa de respuesta global con inhibidores de IDH1 son las barras azules, con inhibidores de IDH2 son las barras rojas, pues son alrededor del 40%, lo cual es útil en este grupo de pacientes. Aquí vemos un poquito a mayor detalle, a mayor desglose, ivosidenib para los pacientes que tienen leucemia aguda mieloblástica con mutación de IDH1, que son unfit, es decir, no son candidatos a ser tratados con quimioterapia y que estos pacientes pues antes iban únicamente a manejo de soporte, ¿no? Sin ningún otro tipo de apoyo. Y vemos cómo en este grupo de pacientes pues la tasa de respuesta completa es alrededor del 30%, parcial otro 18%, y si sumamos la tasa de respuesta global es un poco más de la mitad de los pacientes. Entonces, ivosidenib, que es un inhibidor del isocitrato deshidrogenasa tipo 1, pues resulta que al final está induciendo remisiones importantes en este grupo de pacientes, pero además estas remisiones pueden ser duraderas, como vemos aquí, una mediana de supervivencia global de un poquito más de un año. Existe también una correlación con la respuesta y la presencia de mutaciones. Sí, por ejemplo, nuevamente tenemos aquí alteraciones epigenéticas. Ahorita no vamos a hacerle caso al resto de la diapositiva, donde tenemos que mutaciones de IDH1, cómo se asocian con respuestas completas, mejorías hematológicas y cuáles mutaciones pueden asociarse con no respuesta, como pueden ser, por ejemplo, en el cáncer de ceste o algunas mutaciones de IDH2. Ivosidenib, si solo da alrededor de un 50% de respuestas globales, pues ¿qué pasa si lo asociamos a un agente desmetilante como sería azacitidina?
Y en este pequeño estudio, donde son solamente 23 pacientes, la combinación de ivosidenib con azacitidina nos da una tasa de respuestas globales del 78%. Y vemos aquí los meses de tratamiento, como hay pacientes que tienen respuestas sostenidas por casi 3 años, 34 meses de tratamiento. Pasando al siguiente inhibidor, que es un inhibidor de IDH2, enacidenib se ha utilizado también en la leucemia aguda mieloide recaída o refractaria. Este es un estudio fase 1-2, donde se buscó, como en todo estudio fase 1, dosis máxima tolerada. Se incluyeron 239 pacientes con leucemia mieloblástica y síndrome mielodisplásico. Y dentro de estos 239 hay un subgrupo de 176 pacientes que son pacientes con recaída refractaria. Y bueno, vamos a ver aquí que este medicamento como tal no produce lisis, sino lo que va a producir es que va a inducir un estado de diferenciación. Aquí tenemos al diagnóstico todas estas células que son prácticamente blastos y cómo conforme se va dando el tratamiento se va induciendo diferenciación. Y obviamente la supervivencia va a ser mucho mejor en aquellos pacientes que logran respuesta completa, donde la mediana de supervivencia global fue de casi 20 meses, en comparación con aquellos 7 meses que son aquellos que no tuvieron respuesta y que bien podríamos decir, pues es el grupo de pacientes o la expectativa que tendríamos de supervivencia para un grupo de pacientes que no se ha tratado con enacidenib. Enacidenib también se ha combinado con el agente hipometilante azacitidina. Tenemos aquí dos columnas. En este estudio, 68 pacientes fueron tratados de forma con el manejo combinado y 33 solamente con azacitidina. Esta aleatorización fue 2-1, por eso aquí está el doble de pacientes. Y la tasa de respuesta, que era de un 42% en tratamiento solo con azacitidina, se incrementa a un 71% cuando se le añade a la azacitidina en acidenib. Nuevamente, pues esto es un resultado promisorio. Vemos aquí las curvas de supervivencia global y de supervivencia libre de evento, donde es mejor a favor la supervivencia libre de evento para el tratamiento combinado, aunque esto aparentemente no tuvo un impacto significativo en la supervivencia global. Y esto es porque los pacientes que fallaron a azacitidina podían recibir enacidenib. Aquí tenemos otras combinaciones, ivosidenib con venetoclax. Esto es nuevamente pacientes que se dan el tratamiento. Esto es a través de diferentes estudios de corte, puesto que es un estudio fase 1 donde las dosis se van incrementando desde 400 una vez al día hasta 800 miligramos con una dosis estándar de ivosidenib. Y en los últimos dos cortes de pacientes, además se adiciona azacitidina. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento epigenético estándar, por ejemplo, en linfomas? Y dentro de linfomas se ha considerado estándar, sobre todo en los linfomas de tipo T, los cutáneos de tipo T, donde Borinostat, que es un inhibidor de desacetilasas de histona, se aprobó para el linfoma cutáneo de células T con falla quimioterapia en 2007, romidepsin en 2009 y en 2013, por ejemplo, Belinostat para el linfoma periférico refractario. ¿Cuál sería el uso racional para tratar de utilizar desmetilantes en linfoma no Hodgkin? Bueno, pues tratar de revertir ese silenciamiento que está dado por una metilación aberrante. Y para esto se han hecho un par de estudios en pacientes con linfoma difuso de células grandes B, resistente a quimioterapia, que reciben dosis bajas de los desmetilantes con la intención de activar TGF-beta, disminución de crecimiento celular e inducción de senescencia y posteriormente quimioterapia. Este es el diseño: azacitidina, dosis bajas por 5 días y posteriormente el tratamiento estándar con R-CHOP por 6 ciclos. La fase 1 de escalación de dosis fue hasta 75 miligramos por metro cuadrado. Se incluyeron 12 pacientes con una dosis limitante
por 2 casos en los cuales se dio por reactivación de virus de hepatitis C y en otro hemorragia de tubo digestivo en un linfoma no Hodgkin gástrico. La causa más común o las toxicidades más frecuentes pues fueron neutropenia grado 4 y de estos se obtuvo 11 de 12 pacientes lograron respuesta completa. Ujú. Y bueno, esto en el estudio que se hizo a nivel de tejido y a nivel de sangre periférica se encontró que produjo una desmetilación global del DNA, una sensibilidad de quimioterapia en las células ex vivo. Borinostat en linfomas de células B, bueno, se ha utilizado solo en enfermedad refractaria, potencial tratamiento en folicular y linfoma de células del manto, en combinación con otros agentes como decitabina, que es un agente desmetilante, o posterior a un autotrasplante y en algunas otras entidades con carfilzomib. Mosetinostat es también un inhibidor de desacetilasas de histonas. Para esto existen estos 2 estudios, uno en un pequeño número de pacientes, 41 pacientes, linfoma difuso de células grandes B, respuesta global, 15 casos, 15 de 41. Principales toxicidades, fatiga, mielosupresión. Este mismo agente, el linfoma de Hodgkin en recaída, se encontró control de la enfermedad en 35% en dosis de 110 miligramos y de 25% en dosis de 85 miligramos. La toxicidad es muy similar a la reportada para otros inhibidores de las desacetilasas de histonas, sobre todo lo que es neutropenia y fatiga. En cuanto a esto, también tenemos otros inhibidores de desacetilasas como entinostat, que en líneas celulares parece tener un efecto en líneas celulares de linfomas de células B, y panovinostat, que también se ha utilizado en líneas celulares de linfoma de Hodgkin. Y aquí quisiera mostrarles un ejemplo de un trabajo que realizamos hace un par de años en el Instituto de Cancerología, donde tratamos de evaluar cuál era el impacto de estas mutaciones que les decía yo, el enhancer de Ceste, que es la parte del complejo catalítico del complejo de Polycomb, y evaluamos cuáles eran las mutaciones que se tenían en linfoma difuso de células grandes B en pacientes mexicanos. Esto se hizo por secuenciación y vemos que aquellos pacientes que tenían polimorfismos sinónimos o tenían la forma silvestre de este enhancer de Ceste tenían mejor supervivencia en comparación con los pacientes que tenían mutaciones de enhancer de Ceste que se encontraron en 30 casos de los analizados, y de estos hubo 11 eventos que fueron básicamente de funciones, y estas son las mutaciones que se encontraron. Las más frecuentes fueron en la Y641F y la Y641N. Y bueno, pasando a otra entidad, un poquito mieloma múltiple, sabemos que mieloma múltiple va a tener sobreexpresadas algunas proteínas, como son estas, va a tener un aumento en la dimetilación de la lisina 36 en la histona 3 y disminución de la trimetilación de la lisina 27 en la histona 3. Y esto nos va a llevar a una pérdida funcional del enhancer de Ceste, de tal forma que esta pérdida funcional del enhancer de Ceste, ay, perdón, me vine para atrás, nos va a favorecer que exista cierta proliferación, invasión celular y metástasis. Y hablando de mieloma, bueno, pues tenemos nuevamente aquí el enhancer de Ceste que va a tener esta pérdida funcional, y existen fármacos también aprobados para el tratamiento epigenético del mieloma múltiple. Y nada más hacer una breve referencia al estudio Panorama 2, que es un estudio que evaluó la eficacia de panovinostat, que es un inhibidor de desacetilasas de histonas con bortezomib más dexametasona en pacientes con mieloma múltiple recaída refractaria, un estudio pequeño, 55 pacientes, que constó de 2 fases, una fase 1 con incremento de dosis, fase 2 para aquellos que habían mostrado un beneficio clínico durante la fase 1. Y bueno,
Aquí tenemos los resultados posteriormente con panovinostat ya en la parte ampliada, donde vemos que panovinostat, bortezomib y dexametasona tuvo mucho mejor supervivencia libre de progresión y la mediana de supervivencia libre de progresión fue 10,6 comparado con el grupo que recibió solamente bortezomib, dexametasona. Existen, como les decía, este fármaco está aprobado, panovinostat, para mieloma múltiple desde 2015. Y bueno, se trataron de hacer combinaciones también para mejorar esta respuesta, combinándolo con carfilzomib. Y vemos que la combinación con carfilzomib pues nos dio o produjo a un seguimiento que es todavía corto, más del 80% de los pacientes se encontraban vivos y la tasa de respuesta, como vemos aquí, global es de 46%. En aquellos que son refractarios a bortezomib es de 44%. Y en resumen, hasta ahorita lo que tenemos es que bueno, esta metilación del DNA está dada por diferentes enzimas, la DNMT1, 3A, y también tiene que ver de forma importante aquí el grupo de enzimas TET2, mutaciones en enzimas del ciclo de Krebs como isocitrato deshidrogenasa tipos 1 y 2 van a permitir que se puedan dar algunos blancos dirigidos. De hecho, existen ya algunos estudios iniciales con inhibidor de IDH1 en pacientes con glioblastoma multiforme. Todavía no son estudios muy sólidos, pero se está evaluando ya también en algunos tumores sólidos. El otro tipo de cambio epigenético son a nivel de las histonas, existen mutaciones a nivel de las histonas, existen cambios post-transduccionales como son la metilación, la acetilación, ubiquitinación y también a nivel de las histonas puede haber algunos cambios genéticos que les decía, esto va finalmente a favorecer que haya una interacción genética, epigenética y una retroalimentación que de alguna forma nos lleva al desarrollo, crecimiento de neoplasias y también al desarrollo de metástasis. Y esto es porque existe un impacto bidireccional entre lo que es epigenética, como les decía, hipometilación global del DNA, desaminación de la 5-metilcitosina, alteraciones a nivel de las histonas, con cambios a nivel de la cromatina y de su estructura, con alteraciones propiamente genéticas que van a traducir una alteración en la regulación epigenética, como pueden ser cambios genéticos a nivel de las enzimas que metilan el DNA, de enzimas del metabolismo, de modificadores de histonas, de las propias histonas y de algunos factores de remodelamiento de cromatina. Y bueno, dentro de todo este hallmark epigenético del cáncer, pues sabemos que hay situaciones que van a favorecer estos cambios, como pueden ser la propia edad. Depende si nosotros estamos estudiando esto en una célula aislada, el microbioma y algunos otros factores externos. Existen ya fármacos epigenéticos como por ejemplo azacitidina, decitabina, que son agentes desmetilantes, y bocidenib como inhibidor de IDH1, enacidenib como inhibidor de IDH2, inhibidores de desacetilasas de histona como borinostat, romidezim, belinostat, y existen algunos otros inhibidores como tazemetostat que inhibe justamente a enhancer de ceste, la de matestat que nos va a inhibir a esta enzima que es la LCD1 y BET-I que nos va a inhibir a CEN y a NCB05. Y bueno, ¿cuál va a ser el futuro de la epigenética o hacia dónde va? ¿Qué sigue? Bueno, pues a lo mejor lo que sigue es hablar un poco y conocer un poco más acerca de lo que sería la epidemiología epigenética, la herencia perdida de las enfermedades comunes. Existen variaciones genéticas comunes en la población, pero esto solamente nos explica una pequeña parte del componente hereditario de las enfermedades, no todo. Y avances en la tecnología en secuenciación también nos va a permitir capturar tal vez
otras cosas, porque con la secuenciación nosotros estamos analizando únicamente los cambios a nivel genético, pero no se están capturando todos los roles, como por ejemplo de medio ambiente, que van a tener en realidad un papel preponderante, más del 80% de riesgo de enfermedades en dieta en humanos. Por ejemplo, la dieta occidental y el desarrollo de diabetes y cáncer de colon, tabaquismo y su asociación con cáncer de pulmón, con enfermedades autoinmunes y respiratorias, problemas de inflamación crónica y de envejecimiento que van a favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes y riesgo de cáncer, ¿no? Y bueno, esto es solamente un panorama de lo que podrían ser cambios epigenéticos o regulaciones en diferentes genes que tienen que ver con sistema inmune, ciclo celular. Y la verdad es que todo esto cada día es más complejo, aunque nosotros lo leemos a manera como si fueran las hojas de un libro, ¿no? Como si cada una fuera una historia independiente, pero todo esto pues está relacionado. Y recordar que la epigenética hace referencia a modificaciones heredables de la expresión génica que no van a alterar la secuencia del ADN, que va a involucrar una interacción dinámica y compleja entre los escritores, borradores y lectores con promotores y otros elementos reguladores, que estas alteraciones epigenéticas van a estar presentes en neoplasias hematológicas y también en tumores sólidos y van a actuar a nivel de ciclo celular, de metabolismo, de angiogénesis, de respuesta inmune y que estos finalmente son blancos terapéuticos importantes, marcadores pronósticos y este impacto que la epigenética tiene en la biología del cáncer, en su diagnóstico y tratamiento, es muy interesante y esto guarda relación y promesa con futuras investigaciones. Nuevamente, aquí está mi correo por si quieren hacer alguna pregunta posteriormente en directo. Y bueno, cuando les pregunten algo que no sepan, pues solamente pueden decir que esto está en relación a la epigenética. Y yo con esto termino y doy gracias a ustedes por su atención y estoy lista para preguntas. Muchas gracias, doctora. No sé si haya preguntas en el grupo. Doctora, yo tengo una pregunta. Si hablamos de que de la epigenética son cambios heredables con la expresión génica, pero que no altera directamente el DNA. Hay estudios que se han realizado, por ejemplo, en hijos de adictos y que la epigenética nos ha permitido determinar que esas adicciones van a ser heredables y los vamos a encontrar en los hijos, los vamos a encontrar en los nietos, que es algo semejante a la dieta. Incluso hay estudios con las plantas, por qué no florecen en el invierno, algunas sí y algunas no. Y lo que se ha encontrado es que a través de los cambios epigenéticos nos van explicando esto. Si hablamos de que no altera la secuencia del DNA, ahí me causa un poco de problema saber cómo se va a transmitir. Bueno, la secuencia del DNA no está alterada. Lo que Ujú. sucede es que si tú tienes un gen que tiene metiladas ciertas islas CPG en la región promotora, cuando se da la siguiente síntesis de DNA, vas a tener una hebra metilada y una hebra que no está metilada, ¿no? La nueva que se añade no está metilada. Se dice que está hemimetilada, o sea, nada más la mitad. Pero hay enzimas que se van a encargar, en este caso la DNMT1, por ejemplo, de ir a metilar esa hebra que está hemimetilada, para que toda la doble cadena de DNA esté metilada. ¿Y por qué se hereda? Pues porque resulta que lo que va a estar heredada es la función. O sea, ese gen que estaba silenciado, que por alguna razón se silenció, en la siguiente generación va a seguir silenciado. Y lo que estás heredando es la expresión, más no estás modificando el gen como tal. Y esto es interesante porque, por ejemplo, uno dice la población japonesa.
¿no? Que tiene baja frecuencia de cáncer de colon, digo, comparado con Estados Unidos, por ejemplo. Resulta que la población japonesa que se va a vivir a San Francisco, a Estados Unidos, después de 2 o 3 generaciones, tiene la misma proporción de cáncer colorectal que la población que siempre ha vivido en Estados Unidos. Y estos son cambios en la dieta que te dan cambios epigenéticos y que favorecen que se desarrolle este tipo de neoplasias. Y de hecho se dice que lo que comamos hoy, nosotros, pues puede afectar a varias generaciones después, ¿no? Entonces, pues frutas y verduras. Y la otra, parte del futuro que nos hablabas hace un momento, viene con no solamente para el tratamiento, creo que algo fundamental en lo que todavía nos quedamos a deber mucho son en los diagnósticos. Así es. Y esta parte que integraste al final con la inteligencia hacer un poco de Recording in progress. conciencia con nuestro actuar diario. No solamente lo que comemos, el ejercicio es otro de lo que va a modificar toda esta historia Así y es. que es algo que hoy en día tendremos que grabarlo en nuestro cerebro como nuestros hábitos diarios. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos por aquí una felicitación de Cindy Gutiérrez. Gracias. No hay ninguna otra pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas, doctora, agradecerte. La verdad, ha sido una excelente charla. Creo que nos llevamos mucha información, un buen mensaje y tarea para seguir aprendiendo. Gracias. Muchas Y les gracias. recuerdo que por ahí Gracias. Ana les va a subir el QR para que puedan tener sus puntos del consejo. Ok. Muchas gracias Gracias. a todos de parte de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.